A finales de la década de los 60, cuando el ambiente artístico mexicano era un hervidero de luces, ambiciones, escándalos y secretos inconfesables, un joven de mirada inquieta y sonrisa encantadora comenzaba a hacerse notar en los foros, en los salones de fiestas de Polanco y en los pasillos del viejo cine Lindavista. Su nombre era Víctor de Anda Iturbe, pero el público lo conocería después con el apodo que marcaría su destino, el Pirulí. Detrás de esa imagen de hombre seductor, amante de la vida nocturna y las canciones románticas, se ocultaba un drama familiar y una verdad tan incómoda que la familia más poderosa del cine mexicano de la época, los de Anda, hizo todo lo posible por borrarla del mapa. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Víctor había nacido en medio del silencio. Su madre, una mujer de origen humilde, pero de belleza hipnótica, había sido amante del legendario productor y director Raúl de Anda, patriarca de una dinastía que movía los hilos del espectáculo nacional. A diferencia de sus hijos legítimos, Raúl de Anda Jr. y Rodolfo de Anda, quienes gozaban de fama, educación privilegiada y respeto, Víctor creció en un entorno turbulento, lleno de ausencias, rumores y una búsqueda constante de reconocimiento. Desde niño, supo que su apellido era una sombra que debía cargar sin derecho a pronunciar. En los archivos de Televisa y en los testimonios de antiguos periodistas de farándula queda registrada una verdad que por años se intentó enterrar. Víctor de Anda Iturbe fue el hijo no reconocido de Raúl de Anda, el magnate del cine mexicano. Sin embargo, la legitimidad jamás llegó y con ella nació un resentimiento tan profundo que marcaría la personalidad del joven para siempre. Víctor se crió en el lado oscuro de la ciudad de Guadalajara, entre cabarets, bares clandestinos y los callejones donde el dinero fácil y los contactos peligrosos se obtenían a cambio de favores. Tenía apenas 18 años cuando comenzó a frecuentar a personajes del crimen organizado que lo vieron como un instrumento útil, un muchacho apuesto, con voz de terciopelo y acceso a las fiestas privadas de alta sociedad mexicana. Era el tipo de hombre que podía moverse entre el lujo y la perdición, sin despertar sospechas. Fue en esa etapa cuando el Pirulí conoció a su supuesto medio hermano Rodolfo de Anda, quien por entonces ya era un actor consolidado, símbolo del machismo cinematográfico y la figura del charro justiciero. En una fiesta en la colonia Roma, Víctor se acercó a él con la ilusión de estrecharle la mano y decirle lo que llevaba años guardado: soy tu hermano. Pero el encuentro terminó en humillación. Rodolfo lo miró con desdén, le dio la espalda y susurró a los presentes que aquel muchacho solo buscaba fama. Desde ese día, Víctor decidió no volver a intentar ganarse el cariño de su familia. Lo que vino después fue una cadena de excesos, amores prohibidos, deudas y alianzas con personajes de dudosa procedencia. En 1973, Víctor comenzó a cantar en el Cabaret del Cuid, uno de los centros nocturnos más exclusivos del país, frecuentado
por políticos, empresarios y miembros de la élite artística. Su estilo seductor y su presencia escénica lo convirtieron en un fenómeno. Pero mientras la prensa lo bautizaba como la nueva voz de México, su entorno se ensombrecía cada vez. Era un secreto a voces que detrás de sus contratos había nombres ligados al narcotráfico y que sus giras eran financiadas por capos que lo consideraban su amuleto de buena suerte. Hay testimonios de que en las madrugadas después de cantar para ministros y embajadores, Víctor desaparecía por horas, escoltado por hombres de traje oscuro que lo llevaban a mansiones donde el dinero, la cocaína y la política se mezclaban con los secretos del espectáculo. Se decía que el cantante sabía demasiado, que escuchaba conversaciones que podían destruir carreras y hundir gobiernos, pero que prefería callar porque ese silencio le daba poder. Sin embargo, lo que lo atormentaba no era el miedo, sino la falta de amor. En el fondo, Víctor seguía siendo aquel niño que esperaba una palabra de reconocimiento de su padre, el gran Raúl de Anda. En varias ocasiones intentó contactarlo, mandó cartas, pidió audiencias, buscó reconciliarse, pero la respuesta siempre fue la misma: silencio. Raúl de Anda, temeroso de que un escándalo acabara con su prestigio, negó públicamente la paternidad y ordenó a sus hijos legítimos que jamás volvieran a pronunciar el nombre del Pirulí. La herida se volvió insoportable. Fue entonces cuando Víctor comenzó a comportarse como si nada le importara. Vivía al límite, rodeado de lujos y traiciones. A mediados de los años 80, su fama como cantante ya lo había llevado a la televisión, donde protagonizó programas musicales y compartió escenarios con estrellas como Lupita D'Alessio y Rocío Dúrcal. Pero mientras el público lo idolatraba, los periódicos empezaron a publicar notas cada vez más inquietantes. El cantante Víctor de Anda Iturbe, investigado por sus nexos con empresarios del crimen, titulaban los diarios más sensacionalistas. Los rumores eran ciertos. Su nombre aparecía vinculado a contrabandistas, a corredores de apuestas, a prestanombres de la mafia italiana, asentados en Acapulco. Se decía que, gracias a esas amistades, el Pirulí podía moverse con impunidad, que viajaba con maletas llenas de dinero y que más de una vez fue visto acompañado por guardaespaldas armados. Pero había algo más oscuro aún. Ciertas versiones aseguraban que Víctor conocía los secretos financieros de varios productores y políticos y que, en su última etapa, empezó a recibir amenazas veladas para que no hablara. Su carácter volátil lo hacía impredecible y muchos temían que, en un arranque de sinceridad, destapara la cloaca del entretenimiento mexicano de los 70s. El 29 de noviembre de 1988, en su residencia de Atizapán de Zaragoza, el Pirulí fue asesinado a balazos. Los vecinos declararon haber escuchado una ráfaga de disparos y el rugido de un automóvil alejándose a toda velocidad. Muchas gracias y hasta la próxima.